como dijiste el otro día, viste, yo por ahí hay algo que subieron que vos lo podés ver porque hay otra parte en el mismo celular que vos te deja ver las cosas más importantes, como los archivos Claro. Y no tenés que andar mirando todos los mensajes que hay. Claro, sí. Sí, yo tengo. Encima tuve la mala suerte que anoche me agregaron a un grupo de unos amigos. Entonces yo quería acostarme y seguían hablando. Y yo no lo apagué. Aparte, como no entras en la conversación, no estás no sabes qué es lo que están hablando, y ves un montón de figuritas. Sí, yo opinaba algo y nadie me contestaba, ¿viste? Te hacían rancho aparte, como dice la profesora. Claro, hacían rancho aparte. Pero bueno. Entonces me fui a dormir nomás. Tengo un montón de cosas para leer de introducción. ¿Ustedes también tienen mucho para leer? Sí. Ahí tengo un muchacho amigo que éramos compañeros de colegio y él está en otro lugar haciendo seguridad e higiene. Uh-huh. Y me estaba mandando cosas de que vamos a tener, es una materia que tenemos, no sé cuál de las dos, si es la de materiales o la de relaciones, que tenemos física, química, contabilidad, todo en la misma materia. Yo calculo que debe ser esta de materiales. Sí, porque tiene algo de química esto, el de materiales. Y sí, le pregunté, le digo, ¿será eso es de primero o de segundo año? Me dice que de primero, pero capaz que no son iguales los programas del colegio con el colegio este. Claro, sí. Tienes razón. Son distintos programas igual. Pero bueno, hoy imprimí unas cosas de introducción y la verdad es un toco así de cosas que tengo que leer. Los que más tiene es introducción y no me acuerdo qué otra materia es, pero sí, introducción tiene mucho para leer. Fue como dijo el profesor la otra vez, el de higiene y seguridad. Acá lo que nosotros tenemos que memorizarnos son las dos leyes. Las más importantes. La 24.557 y la 19.587. Creo que era esa. Una es de higiene y seguridad y la otra es de riesgo de trabajo. Eso va a estar incluido en todas las materias, va a estar incluido todo eso. Así que todas tienen la misma relación, con las mismas dos leyes. Sí. Y con la 351, que esas son las normativas IRAN, ISO. Pero dentro de todo eso hay un montón de cosas. Claro. Y bueno, sí, lo que pero pasa eso es que... más básico de todo, lo que tenemos sí. lo que tenemos que memorizar en sí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. ¿Cómo te ves en el parcial, Ricardo? ¿Ya tenés una idea? Paciencia. Hola, profesor. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Hola, profe, buenas tardes. Te fue el profe. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Está como tildada su pantalla. Sí, a ver. No sé, no está saliendo ni la cámara. Ahí está. ¿Cómo venimos? Aquí estamos bien. Bueno. Estamos 25. Una pregunta, un par profe. Más. Sí. Una pregunta. ¿Usted por qué está con nosotros hoy? Sí, hoy tenemos organización. Claro, no hoy es tenemos viernes. organización laboral. Profe, usted de los viernes. Está con la otra clase. Sí. Pero quédese. Buenas tardes. Buenas tardes. Quédese, profe. Ya está el otro profe. Quédese, profe. Tenemos una invasión. Quédese, profe. Sí. No, si quiere le dejo la hora y se me ve caso. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, Todo profe, bien, ¿cómo está? profe. ¿Cómo anda, profe?
Hola, profe. ¿Qué ¿Sabe? pasó? Yo Decía. lo entiendo al profesor. Hoy parece viernes. Sí, hoy Entonces, parece viernes. Sí. si él daba clase los viernes, por eso apareció acá. Yo estaba convencido que era viernes también, ¿eh? Así que no me río nada. Bien. Miércoles casi viernes. Claro. Pero hoy me pasó lo mismo. Estaba a la tarde haciendo una cosa y dije, tengo que hacer algo, que hoy es viernes. Y después me pongo a pensar, hoy no es viernes, así que bueno, casi caigo en la misma trampa. Bueno, a ver, son bastantes ya, por suerte. Un segundito que vamos viendo si ingresa alguno más. Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Qué Me tal? ¿Cómo asusté estás? porque cuando dije ya Ahí está viernes. Pablo también. Hola, Pablo. ¿Está Pablo ahí? No sé si va a saludar o no. Ah, está bien. Recién vino el profesor del viernes, Pablo, a dar clase. ¿Cómo? Vino el profesor del viernes a dar clase. ¿Por qué? Pensando que era viernes. Ah, no, perdón. Y encima estaba con las otras clases prendidas, por eso estaba con la cámara, porque estaba así. Bueno, sí, sencillamente, no, yo no tomo lista, Claudia, así que no hay ningún problema. Cuando pase el que toma lista, seguramente estará, como siempre, mirando los quienes están presentes a través de la lista de participantes. Bueno, recuerden que ni mañana ni pasado hay clases. Por Semana Santa, así que simplemente, exactamente, Mario, aplaudir, a descansar, a estudiar y a recargar energías para lo que se viene. Bueno, los dejo con el profesor García, les deseo un buen fin de semana, cualquier cosa paso ahora en un ratito para ver si está todo bien, y si tienen cualquier duda, ya saben que me pueden escribir. Nos estamos viendo. Chao, Pablo, Chao. gracias. Chao, Pablo. Fin de. Igualmente, descanso. Como que el cansancio te pone sincero, ¿no? A ver, que alguien anda con el papelito ahí. Compartimos. Bueno, arrancamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos trabajado con lo que era el diseño organizacional, la estructura organizacional, ¿sí? Vimos al organigrama como herramienta que graficaba la estructura organizacional y planteábamos, ¿no? A esa estructura organizacional como el mapa, al organigrama que nos muestra la estructura organizacional como el mapa que nos daba una primera imagen de cómo está conformada una organización, ¿no? Cómo se dividían las personas con sus jerarquías, ¿no? Dentro de sus áreas y las conexiones que había entre áreas de la comunicación que había, la interacción, ¿sí? Y cómo se puede, observando un plano como el organigrama, se puede comprender quizás un proceso productivo de una empresa. Bien. Entonces, vamos a empezar a darle más forma a todo lo que venimos definiendo desde la primera clase, ¿no? Hoy vamos a hablar de los principios generales de la administración. ¿Se acuerdan que decíamos que el organigrama nos marcaba la estructura organizacional y nos marcaba el formato de la organización? Un momento. Entonces, ¿qué es lo que plantea la administración? ¿Sí? La administración, en lo que se plantea con la administración es la planificación, la organización, la dirección y el control de una organización. ¿Sí? Fíjense, planificación, organización, dirección y control. ¿Qué es la administración? ¿Sí? Conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social. Yo te leo la definición, les digo por la duda. Entonces, conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en la forma de coordinar un organismo social, ¿no?
Y hablamos de planificación, organización, dirección y control. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan que el otro día estábamos viendo el organigrama que nos mostraba una estructura, ¿sí? En donde uno observaba la estructura, veía que algo está planificado, que hay una organización, ¿no? Cómo está distribuida la gente, cuál es la dirección, ¿sí? O hacia dónde podría ir una organización. Y nos mostraba la jerarquía, ¿se acuerdan? Nos mostraba los puestos, ¿no? Quién era el máximo jefe, la segunda línea de jefe, ¿sí? Entonces, nos planteaba cómo había un orden jerárquico, seguramente ese orden jerárquico hay control. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los principios de la administración, ¿sí? En un determinado momento se empieza a pensar cómo, ¿sí?, organizar una organización, con la redundancia, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que una organización funcione? ¿Cómo hacemos para que una organización esté ordenada? ¿Sí? Entonces ahí aparece una de las bases que le va a dar orden a las organizaciones, que es la administración. Y porque la mina también me habló como si ¿Cree que voy a pasar tomando el pelo? La plata como caliente, como lo que yo también hablaría de caliente si considero que me están cagando. Hoy vamos a hablar de dónde surge la administración moderna. Se hace cargo de que no pasa. Van a ver que la administración moderna igual tiene más de 100 y pico de años, ¿sí? Pero bueno, son los principios de la administración, ¿sí? Principalmente vamos a hablar de un pensador, ¿sí?, que era un ingeniero, que esta persona empieza a plantear de que a las organizaciones del mundo del trabajo había que ordenarlas, había que darle forma. Bien, entonces, fíjese lo que dice acá, teoría de la administración. Las teorías de la administración son propuestas realizadas tras estudiar los factores que inciden directa o indirectamente sobre el desempeño de las organizaciones y los individuos que la componen, ¿no? Entonces dice, acá aparecen ciertas teorías que empiezan a estudiar, ¿sí?, qué es lo que pasa en el mundo del trabajo, ¿sí? Acá aparecen, vamos a decir, científicos, ¿sí?, porque en realidad lo que hicieron fue una ciencia, ¿sí?, que son la ciencia de la administración, que empiezan a pensar cómo reorganizar el mundo del trabajo, ¿sí?, o cómo reorganizar las empresas, vamos a decirlo mejor, ¿sí? Entonces, aparecen ciertas teorías científicas, ¿sí? Perdón, no científicas no, porque una se llama científica, ciertas teorías, ¿sí?, que van a darle forma a lo que hoy planteamos como administración y a lo que hoy quizás podemos observar cómo funcionan las organizaciones del mundo del trabajo, ¿sí? Los formatos como de los cuales, o los formatos como se, los formatos que hoy tienen las organizaciones están, digamos, pensados, ¿sí?, por estas teorías de la administración, ¿sí? Ahora lo vamos a definir un poquito mejor. Estoy medio con la lengua trabada, ¿sí? Estoy como si fuese viernes, pero es miércoles. Bien, entonces vamos a pasar a una filmina. Acá aparecen estas escuelas de pensamiento, ¿no? Estas escuelas de cómo pensar las empresas, cómo pensar las organizaciones de trabajo. Entonces aparece Henry Fayol, que piensa lo que es la escuela del pensamiento administrativo. Taylor, que es el que piensa la escuela de pensamiento científico, la escuela, ¿sí?, científica. Max Weber, que piensa la burocrática. Y Elton Mayo, la de relaciones humanas. Estas son 4 de las escuelas de pensamiento de lo que serían las teorías de la administración, ¿sí? Pero principalmente la teoría que crea la administración moderna es la de Henry Fayol. En base a lo que Fayol, ¿sí?, establece, después aparece Taylor, Weber, Mayo y otros más, ¿sí? Hay otras escuelas de pensamiento, pero Taylor, Weber, Mayo y Fayol son las principales escuelas de pensamiento que son, digamos, las creadoras de lo que sería la administración actual. Ojo, estamos hablando de personas que son de 1800 y pico
principios de 1900. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una clase habíamos hablado de lo que eran las instituciones que generaban usos y costumbres, normas, que generaban modelos a seguir, que decíamos que las instituciones sean lentejas? Bueno, la institución de la administración, ¿sí?, moderna fue pensada hace más de 100 años. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar a Fayol, que Fayol va a marcar el formato de la administración, ¿sí?, que hoy se ve en casi todas las organizaciones. ¿Qué plantea Fayol? Una de las primeras cosas que plantea Fayol, les cuento, Henry Fayol era un ingeniero. Como ingeniero, se empieza a dar cuenta de que, vieron que los ingenieros tienden a ser personas que siempre buscan el orden y son sistemáticas, tienden a sistematizar todo, ¿no? Hacer un sistema, pensar en algo que tenga un orden, una lógica, ¿sí? Entonces, Fayol lo que empieza a ver que ocurría en el mundo del trabajo, imagínense que Fayol empieza a observar las empresas en lo que sería la última etapa de la revolución industrial. Y estamos hablando de 1870 y pico. ¿Qué es lo que observa Fayol? Que las organizaciones funcionaban, ¿no? Había fábricas, había industria, pero que faltaba como un poco más de orden, faltaba más especialización, faltaba personas que se hagan, que se hagan expertas en algo y que eso contribuiría a mucha mejor eficacia dentro de la organización. Entonces, una de las primeras cosas que se plantea en la administración moderna es la división del trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro día veíamos el organigrama y el organigrama graficaba la división del trabajo? Áreas, ¿sí?, puestos, las personas, ¿sí? Entonces, lo que plantea Fayol primordialmente es la división del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La división laboral se debe fundamentar en las habilidades y el nivel de experiencia de cada integrante, ¿sí? Todas las tareas deben dividirse en trabajos más elementales para que cada persona pueda realizar solamente aquello que mejor sepa hacer. Entonces, si tomamos estas dos definiciones y pensamos en la clase pasada del organigrama, ¿qué está definiendo acá Fayol? Los roles. Los roles, una, y otra cosa más. La jerarquía. No solamente la jerarquía, sino las áreas. Ok, las áreas. Áreas y roles. ¿Sí? Bien, piensen esto. En 1800 y pico, quizás las fábricas no tenían tan bien definido esto. Entonces Fayol lo que dice es, vamos a definir bien áreas, roles, ¿sí? También va a definir jerarquías, pero vamos a ver, ¿sí? Y eso va a hacer que cada persona todos los días sepa a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. A qué lugar de la fábrica tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Y cuando esto lo tenga bien definido, vamos a ver que, vamos a hacer que la persona que lo haga, que asuma, que tome experiencia, que se especialice, y eso va a hacer que a la larga haga más, produzca más, ¿sí? Entonces, lo que planteaba Fayol era, ¿sí?, que las personas, en cambio de hacer todo, ¿sí?, y que no terminen de hacer nada impecablemente, se dedican a hacer algo, una sola cosa, dos cosas, y en eso especializarse. Pero para eso había que asignarles un puesto, pues también estoy seguro que hasta ese momento tampoco están bien definidos los puestos en las organizaciones. Debe aparecer el dueño de la empresa y decir, bueno, vos haces esto, vos haces aquello, vos andás para allá, vos venís para acá. Bien, y alguien dijo, no, pará, esto hay que ordenarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, la división del trabajo es uno de los primeros aspectos que se plantea como ordenemos el trabajo, ¿sí? Dividamos
¿sí? Las tareas. Dividámonos por zonas. Bien. Entonces, plantea la división del trabajo. ¿Qué más plantea Fayol? ¿Sí? Que dentro de esa división del trabajo, y ahí lo estaban diciendo ustedes recién, va a haber autoridad y responsabilidad. Va a haber personas que van a tener más jerarquía y esa mayor jerarquía les va a dar autoridad, pero también les va a dar responsabilidad. ¿Mm? ¿Qué es lo que se plantea en en esta parte de la teoría de Fayol? ¿Se acuerdan del organigrama que veíamos? Arriba el jefe máximo, después había otros jefes y después aparecían los empleados, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si vos tenés una jerarquía, tenés autoridad, por supuesto, pero también tenés más responsabilidad. Sobre vos recaen un montón de decisiones. ¿Mm? Por eso dice, los directivos tienen autoridad sobre los subordinados y asumen una responsabilidad por sus acciones. ¿Sí? Entonces, lo que empieza a plantear, ¿no? Es áreas, ¿sí? Personas divididas en esas áreas. ¿Quiénes van a ser los que van a comandar esas áreas? Y esas personas que comanden esas áreas van a tener más responsabilidades. Y todas las personas que estén dentro de ese área van a tener que estar subordinadas a esa persona a la cual se le dio mayor autoridad. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer algunos principios que los vamos a ver ahora, como se van profundizando un poquito más, de lo que es el subordinado. ¿Sí? Ahora después lo vamos a definir un poquito mejor. ¿Qué plantea Fayol que tiene que haber en las organizaciones? Tiene que haber disciplina. ¿Sí? Entonces decíamos, división de trabajo, jerarquías, ¿sí? Con responsabilidades, con subordinados que deben obedecer, ¿sí? Y acá aparece la disciplina. Fíjense que esto es algo que quizás uno dice, pero es obvio, ¿sí? Lo que pasa es que estamos hablando con personas que rompieron con un paradigma de empresa de 1800 y pico, o de principio del siglo XX. Entonces empieza a definir y a darle orden a la organización. Entonces dice, bueno, decíamos recién, había gente con mayor jerarquía, había subordinados. Subordinado es que tiene que obedecer a que tiene más jerarquía. Pero si hubiese, vamos a ponerle, quizás no tanto obediencia, tiene que haber disciplina. Y fíjese lo que dice, ¿no? La disciplina es una forma de asegurar que todos sigan las reglas y los procedimientos indicados. Volvemos a lo mismo. Orden. ¿Sí? Orden. Y el que no mantiene el orden, le va a caer, ¿sí? Una sanción, no sé, le va a pegar un palazo, no sé, porque ahí aparece la disciplina. ¿Sí? Imagínense, en 1905 te daban un palazo en la cabeza, era la disciplina. Pero la estipulaban, ¿no? Entonces decía, para que esto no sea un caos, tiene que haber disciplina. En la actualidad esto lo vemos y decimos, sí, es re básico, ¿no? Que haya división de trabajo, jerarquía, responsabilidad de los jerarcas, ¿sí? Responsabilidad de todos, pero principalmente de los jerarcas. Obediencia, disciplina para asegurar que haya obediencia. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el otro día veíamos el organigrama? En el organigrama estaba todo graficado eso, quizás no la disciplina. No había un dibujito de disciplina, pero se sabe que si hay jerarquías, que si hay que mantener cierta, digamos, si hay que tener cierta obediencia, tiene que haber algo que esté generando eso, que es la disciplina. Hoy lo vemos de lo obvio, pero piensen que estas personas estaban buscando ordenar
un mundo del trabajo que estaba bastante desordenado, ¿sí? Después vamos a ver por qué lo querían ordenar, porque también después hay que comprender por qué estas personas querían ordenar esto, ¿no? Porque ¿cuál es el interés? ¿Sí? Entonces, disciplina. ¿Qué otra cosa se plantea? Que hay una unidad de mando, ¿sí? Unidad de mando. Algo que plantea Fayol es que si hay varios que dan órdenes, ¿sí?, al mismo tiempo, quizás a las mismas personas, la gente se confundiría. Entonces lo que plantea Fayol es, tiene que haber una única persona que sea la que dé órdenes, ¿sí? Una persona que dé órdenes para toda la empresa en general, una persona quizás que dé órdenes para las áreas, ¿sí? Pero una, por eso habla de unidad de mando. Volvemos siempre a lo mismo, hablamos de orden, ¿sí? Lo que plantea la administración, esperen que me vuelvo a la primer filmina, ¿sí? Es planificación, organización, dirección y control. Eso se resume como orden, ¿sí? Entonces, planifiquemos una organización que funcione. Organicémosla, ¿no? Que haya una dirección bien clara y que haya control. Buenas tardes, profesor. Buenas, ¿qué tal? Entonces, ¿qué es lo que planteaba ahí? Decíamos, ¿no? Que haya, ve lo que decíamos, jerarquías con sus responsabilidades, ¿no? Que haya una obediencia, que haya disciplina, pero para que eso también esté ordenado tiene que haber una sola unidad de mando, ¿sí? Los empleados deben recibir órdenes de una sola persona. Y responder ante las mismas, por supuesto, porque acuérdense que los empleados estaban obligados a obedecer. Siempre y cuando, a ver, obedecer siempre dentro de las órdenes que tiene que ver con el trabajo. Entonces, fíjese esto, ¿no? Que además lo sabemos. En una empresa donde hay muchos que dan órdenes al mismo tiempo a las mismas personas, siempre se arma lío. Entonces, nada, lo que se plantea ahí es bastante obvio, ¿sí? Una persona que dé órdenes y el resto tendrá que hacer lo que esa persona, digamos, ordene. Y esa persona tiene esa capacidad de ordenar porque es la persona que tiene la jerarquía y acuérdense que es la persona que tiene más responsabilidades. Lo habíamos definido en 2 filminas anteriores. Entonces, ven cómo le va dando orden a la organización. Que si lo vemos y pensamos en la clase pasada, todo ese orden estaba graficado en el diseño organizacional, en la estructura organizacional, mediante el organigrama. Era una época donde están los derechos y las obligaciones, ¿no? ¿Cómo? Era una época donde había derechos y obligaciones, había más obligaciones que derechos, más que eso. 1800 y pico eran cuasi esclavos los trabajadores. Ahora vamos a ver algo. Vas a ver, Ricardo, que algo plantea Fayol con ese tema. Ahora lo vamos a ver. Pero mira, acá tiene algo que está muy interesante. Fayol rompe un poquito con un modelo de organización del mundo del trabajo que era bastante pro esclavos, si vamos a decirlo así. Los trabajadores en esa época eran semi-esclavos, ¿sí? A ver, eran trabajadores, pero hoy nosotros los veríamos como esclavos. Una persona que trabajase como 1895. Claro, había chicos que trabajaban en esa época y las mujeres que trabajaban por menos de la mitad de lo que se le pagaba a un hombre. Exactamente. Ahora vamos a ver algo de eso, porque es así. Fayol fue rupturista, con un modelo de organización que predominaba, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Todavía de momento no vemos mucho la ruptura, pero vamos a ver que en las próximas definiciones de Fayol vamos a ver que una ruptura. Entonces, ¿qué plantea también? ¿No? Que tiene que haber una unidad de dirección. Todas las tareas que se cumplan tienen que estar encaminadas al objetivo de la organización, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que una organización es un conjunto de personas que se unen con un fin común, con un objetivo en común? Entonces, una cosa que plantea Fayol, ¿sí?, que todas las personas tienen que llevar adelante el objetivo organizacional. ¿Bien? Entonces,
ahí habla de la dirección. ¿Qué es la dirección? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Vamos hacia nuestro objetivo. Entonces, la dirección de la empresa lo que marca es el rumbo hacia el objetivo. Pero que dice, la dirección de la empresa marca la dirección hacia el objetivo. Y que todos los que integran la organización deben estar convencidos o encaminados hacia ahí. Si uno va para otro, va para otro, la organización no le va bien. Entonces, lo que se plantea, y que también en el organigrama lo vamos a ver graficado, es dónde está la dirección de la empresa, en el CEO, en el gerente general, en el director ejecutivo. Es la persona que va a marcar el rumbo de la organización. Sí, ¿quién hablaba? Hola, hola. Yo, Mendelón. Dice, conviene que la dirección de la empresa sea la misma en los distintos niveles. Claro. ¿Cómo sería? A ver, vos imaginate lo siguiente, lo que plantea ahí es, vamos a usar el lapicito. A mí me gusta usar el lapicito. Un segundo que lo pongo. Lo que plantea Fayol ahí es, imagínate esto, vos tenés el gerente general acá. Acá tenés un área, el área de administración. Me salió re mal. Acá tenés el área de producción y acá tenés el área de distribución, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo uso siempre la misma sala? Bueno. Sí. Ahora, ¿qué es lo que plantea la dirección? El objetivo está acá. El objetivo de la empresa es, no sé, fabricar 20.000 heladeras por mes y ser el número 1 de venta de heladeras. Entonces, ¿hacia dónde va la dirección de la organización? Hacia el objetivo. ¿Qué haces? Tenemos que hacer esto. Ahora, el área de administración dice, vamos con la gerencia, vamos para allá, al objetivo. Esa es la dirección. Claro. Sería como diferente tipo de trabajo, pero con la misma dirección, o sea, con el mismo objetivo de cada uno. Exactamente. Toda la organización tiene que tirar para el mismo lado. Si no tiran para el mismo lado, la organización va para atrás. Imagínate que el área de producción también va para el objetivo, pero el área de distribución, porque se peleó el gerente con el gerente general, sabotea los envíos y va para otro lado. ¿Esta organización va a funcionar bien o va a funcionar mal? Va a funcionar mal. Claro, porque no tiran todos para el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que plantea Fayol? La dirección marca hacia dónde vamos y tiene que haber compromiso de todos los niveles de la organización, desde el más alto hasta el más bajo, para ir para ese lado. Si hay gente que va para otro lado, la organización le va a ir mal. ¿Sí? Eso es lo que plantea Fayol. Es un principio básico del funcionamiento de las organizaciones. Pero insisto con lo mismo. Ahora nos parece esto re básico, pero son rupturistas con la época. ¿Sí? Eso no estaba planteado así. Entonces, lo que planteaba Fayol era, ordenemos, ¿sí? Pero una organización tiene que funcionar de esta manera. ¿Cómo? División de trabajo, jerarquía, unidad de mando, tiene que haber una unidad de dirección, hacia dónde vamos todos juntos. Entonces, el orden. Bueno, orden pero no golpees. Lo que se plantea ahí es que la organización funcione, ¿sí? Adecuadamente, acá está, ordenadamente. Bien. Vamos a otro principio de la administración. Subordinación del interés individual. ¿Qué dice Fayol? Que uno de sus intereses individuales los tiene que dejar afuera de la empresa. En la empresa, todos, ¿sí? Tenemos que tirar para el interés de la organización. Entonces, lo que habla... ¿Cómo se pone crema mi bebé? ¿Cómo se pone crema en este aspecto es que uno, su interés individual, lo subordina. Mamá, ayuda, ¿sí? Bebé. De repente a mí mucho no me interesa el objetivo general de la organización, pero cuando yo estoy dentro de la organización, mi interés personal no corre. Corre el interés de la organización. Entonces, lo que plantea, ¿sí? A ver cómo se pone crema. Los intereses de la organización se van a encontrar por encima de los intereses personales. En la nariz, muy bien. Y que cuando uno es parte de una organización, tiene que dejar sus intereses personales
fuera de la organización. Hablando del mundo del trabajo, ¿sí? La pancita. Entonces, Pancita. Ay. Esto es una premisa, ¿no? Decir, bueno, en la organización, ve lo que recién decíamos, todos tiramos para el mismo lado. Patita. Para que todos tiremos para el mismo lado, En la otra. tenemos que dejar nuestros intereses personales de lado y pensar en los intereses de la organización. Muy bien, mi bebé. Muy bien ese bebé. Bien. Y un besito ahora. ¿Qué haces? Se fue Nathan. Acá aparecen cosas revolucionarias. Cuando preguntaba recién Ricardo, ¿sí? de los esclavos y los niños. Papá, te veo, ¿vos no me ves? Fayol ¿Si te cagara con celu? plantea algo que es muy, ¿Cómo que si te cagara muy con celu? interesante ¿No me para ves? la época, ¿sí? Y lo que plantea Fayol es que tiene que haber una remuneración suficiente para que los empleados se sientan motivados. ¿Sí? Uy, justo quise remarcar y mi trazo fue bastante maleta. Y dice, la motivación y productividad del empleado es un factor clave en el éxito de cualquier negocio. Y permite también retener personal, etc. Bien, pero acá me interesa esto. ¿Qué se da cuenta Fayol? Fayol se da cuenta que si a las personas se les paga mejor, las personas comen mejor, descansan mejor, están menos preocupadas, ¿sí? Pasan menos frío, sus familias son más felices. Espera, ¿O no es así? ¿Cómo me llamo yo? Sí, tienen una motivación extra. Ahora, si a la persona le pasa todo eso, cuando vayan a laburar, están tranquilos, ¿laburan mejor o laburan peor? No, laburan mejor. Laburan mejor. Exactamente. Entonces se da cuenta de algo que para eso para rupturista. Antes los empleadores pensaban que dándole látigo a la gente iba a producir más. Y este dice, no, la gente no va a producir más. Es más, la gente cuando pueda va a prender fuego todo. ¡No me grites! Y también, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron épocas de mucha reivindicación obrera, de mucha resistencia de los obreros, porque también los trabajadores empezaron a hablar de que los estaban pasando por arriba. Entonces, Fayol, ¿qué dice? Me sacaste, bebé, bebé, no te veo, te escucho. Si están contentos, van a laburar más, y si laburan más, vas a ganar más plata. Y si tienen plata, además, la van a gastar. Y si la gastan, seguramente te van a comprar cosas a vos y a tus compañeros empresarios. Ahora y si compran más cosas, se produce más, y se produce más. Por supuesto, se gana más plata. Culito bebé. Eso, cuando el tipo lo plantea, la gente dijo, este está en pedo. ¿Qué quiere que le diga? No tengo otra forma de definirlo. ¿Sí? Lo quería matar a Fayol. Sí, porque planteaba algo que era rupturista. Tenía mejores esclavos, tenía niños, como dice Ricardo. Había niños de 5 años laburando en las empresas. Y si se moría un nenito, lo tiraban a un zanjón y ponían a otro. Había nenes para tirar para arriba. Sí, trabajaban 12 horas, 18 horas por día. Sí, y mataban gente a lo loco en las empresas. Ahora, alguien dijo, no, panza. No es así. Panza. Ojo, esto no fue tan simple tampoco. Fueron rupturistas, fueron algunas empresas y son las que empiezan a hacer puntas. O a decir puntas que son los primeros. ¿Sí? Pero lo que plantea es, ¿qué hacía Fayol? A ver, Fayol era un ingeniero. Lo que hizo Fayol, y lo mismo hizo Taylor, mi amor? fue introducirse en las empresas y medir todo, medir cuánto podía dar una persona en tiempo de trabajo. Otra cosa que se da cuenta Fayol, que la gente laburaba 20 horas por día. El primer día laburaba 20, el segundo laburaba 18, el tercero 17 y el cuarto se moría. ¡Ay, qué cansado! Y dice, esto si los hacemos laburar un poco menos, pero descansan bien en su casa, cuando vuelven al otro día laburan igual o mejor.
Ya va a venir la tía, mi amor. Ojo, cuando Fayol planteaba esto, los empresarios lo querían matar. Decíamos, estás loco, ¿cómo vamos a hacer esto? Estos se van a pensar que ahora tienen derechos y van a pensar que pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Digo, no fue tan simple. Pero para eso todavía no había pasado lo del tema de los sindicatos y de las 8 horas, las 8 horas de descanso, las 8 horas. no, todavía no, Bueno. pero ya había movimiento. Vení, A bebé. ver, los trabajadores, la resistencia de los trabajadores Acá está, arranca en papá. 1800 y pico. ¿Sí? Los masacraban, ¿sí? Los mataban a todos. No valía nada la vida de un trabajador, así que mandaba al ejército, el ejército iba, los tiroteaba a todos y chao. En poco tiempo aparecían nuevos trabajadores, ¿sí? Pero sí, la reivindicación obrera venía, Pendejo burlito. digamos, avanzando. Pendejo Y burlito. también estos científicos, cuando piensan las remuneraciones, no lo piensan, vamos a ver la reivindicación obrera para que los trabajadores Pendejo burlito. tengan mejor vida. Lo que pensaban estos ingenieros fue, si estos tipos están contentos y bien descansados y bien comidos, rinde el doble. En cambio, hacer 20 pares de zapatillas por día hacen 40. Y así fue. Hoy yo les voy a hoy en el mundo, se está planteando en muchos lugares del mundo, más avanzados que el nuestro, por supuesto, ¿sí? La jornada de trabajo de 6 horas. Y están medidas que un trabajador en 6 horas rinde más que en 8 o en 10. Ayuda, mamá. Yo trabajo 6 horas. Bueno, mira que eso. No sé si te pagarán después como si la laborás en 8 días, pero hoy se está planteando en muchos países muy avanzados, ¿sí? Sí, y vení, mi amor. Muy amor. avanzada, la reducción de la jornada, no el aumento de la jornada. No, yo trabajo 6 horas y gano relativamente. ¿A dónde vas? Bien. Más o menos. Bien, entonces sos una persona que más o menos que va a rendir, como dice acá, motivada. ¿Qué es eso? Sí, yo voy a mi trabajo contenta. Bien, bueno, a ver, insisto con lo mismo. Las buenas condiciones de trabajo generan buenos espacios de trabajo. Y donde hay buenos espacios de trabajo, hay mayor productividad. Eso está recontra medido. Después, bueno, hay muchos empresarios o muchos mandos medios que no lo piensan así, pero esto hay un montón de estudios, hay un montón de trabajos hechos sobre esta digamos, realidad del mundo del trabajo, en la cual las personas, ¿sí?, que tienen buenas condiciones de trabajo son muchísimo más productivas que las personas que tienen malas condiciones de trabajo. Esto está totalmente demostrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea Fayol? Esto plantea buenas condiciones de trabajo, ¿sí?, mejores de las que existían. ¿Y eso qué permite? Gente más motivada, más contenta, más comprometida, que cuando digan vamos para el objetivo de la empresa, van a ir todos con el objetivo de la empresa. ¿Sí? En un lugar donde la gente no está motivada, ese objetivo se va a decir la dirección de la empresa. No, la gente no va para allá, esto que se piensa. ¿Sí? Entonces, ahí aparece un principio muy interesante. ¿Sí? Es el de la remuneración adecuada. No. ¿Se acuerdan que hace un ratito planteamos la dirección de la organización y las jerarquías? Bueno, algo que plantea también ¿Qué haces? ¿A dónde estás iluminando? Digamos, la escuela de administración es que la toma de decisiones tiene que ser centralizada. ¿Se acuerdan que en los organigramas habíamos dibujado siempre al jefe arriba en el centro, ¿sí?, donde bajaban después las decisiones así, pero que había una decisión que era la principal. Sí. ¿Sí? Y después si nosotros tomamos cada área, ¿cómo hace el elefante? Bajada así, pero ¿Cómo la hace el decisión de acá elefante? salía de este lado. ¿Cómo hace el elefante? Y cuando se piensa una organización de gran tamaño, por ejemplo, el IPF que dijimos el otro día, no, con ustedes no, con otro grupo, hablamos de IPF. ¿Y el perro? Las órdenes de IPF o la central de IPF está en Puerto Madero. ¿Y el gato? ¿Sí? ¿En dónde está? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí?
que es el centro del universo de la República Argentina. Te lo digo chiste, si hay alguno que de provincia me va a querer matar. Pero bueno, fíjense como las órdenes de las grandes organizaciones salen de la oficina central. No, despacito. ¿Sí? Despacito. ¿Cómo? No, Nathan. Despacito, dale eso. No, no le vas a hacer. No, sin querer. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Alguien tiene el micrófono abierto. No sé qué, ahí lo cortó. Bueno, entonces el poder centralizado, lo que permite a las organizaciones es que las directivas salgan desde un lugar, ¿no? Que la organización determina y que por lo general se determina que es en el centro. Por eso se habla de la centralización del poder. Entonces, casa central, casa matriz, es la que marca la política que va a seguir todo YPF. En Puerto Madero, el edificio ese que está ahí en pleno Puerto Madero, ahí está el CEO de YPF y baja la orden para todo YPF en todo el país. ¿Por qué? Y es una cuestión de darle orden, ¿sí? Acuérdense que también había un principio que era el principio de dirección. Alguien marca la dirección. La centralidad, desde la centralidad se marca. ¿Sí? Pocas organizaciones tienen autonomía, las áreas o las sucursales. Por lo general, aunque digan que son autónomas, siempre Casa Central manda, dirige, da las directivas a seguir. Bien. Esperen que borro todo esto. Manuel. Sí. Cuando vos hablas de principio, ¿es de inicio o son los principios del artículo 14 bis? No es nada que ver con el artículo 14 bis. Son los principios de la administración. ¿Sí? No son principios del derecho, no son principios constitucionales. Es una teoría, ¿sí? Que es la primera teoría que define lo que hoy sería la administración moderna. ¿Qué? En este caso sería la teoría de Fayol, ¿no? Exactamente. ¡Ay, mis ojos! A Fayol le dicen el padre de la administración. Déjame los ojos tranquilos. Después hay otros. Dije, aparece Taylor. Me moves todo. Recién les dije otros que me estoy viendo Weber. ¿sí? A Weber se me hace que lo leí en algún momento. Sí, pues son más Weber. Sí. En varias cuestiones que tienen que ver con la administración y con las organizaciones, con la economía también. Te caes. Son pensadores. No, sí, te caes. Que, a ver, define lo que sería el trabajo actual. Piensen que el mundo del trabajo hoy si tomamos, no sé, la ley de contrato de trabajo de Argentina, es del 76, ¿sí? Y la antecesora era del 74 y la antecesora del 55, creo que era. Entonces, si nosotros observamos el mundo del trabajo, las normativas son todas antiguas. ¿Por qué? Porque prácticamente no cambió casi nada en el mundo del trabajo. Ahora sí, ahora se están planteando algunas reformas laborales, ¿sí? Pero los cambios en el mundo del trabajo son muy esporádicos, no ocurren frecuentemente. Cada tanto, un artículo se modifica, pero lo que plantea, por ejemplo, la teoría de la administración que dice que la remuneración debe ser adecuada para que la gente rinda más, es lo que uno puede decir que las leyes de trabajo dicen que las personas tienen que tener un salario mínimo vital y móvil, o que tienen que tener un salario digno que asegure el artículo 14 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, fíjense que los principios que se establecen hace casi 100 años son recontra vigentes. Y el derecho laboral es lenteja también. Acá está el bebé. Igual tampoco cambia mucho en el mundo del trabajo. Las relaciones de trabajo son todas parecidas. Se cae, bebé. Las organizaciones modernas siguen teniendo una estructura jerárquica, con obediencia, con disciplina, con una dirección que marca hacia dónde se va. No cambió nada eso. Aunque hoy te hagan
un organigrama más lindo, más cheto, más vistoso. La organización sigue teniendo una estructura que fue diseñada hace más de 100 años. Bueno, jerarquía. Debe existir una línea clara de autoridad del sistema de jerarquías. Esto lo vimos antes, ¿no? ¿Sí? Lo que plantea Weber, acuérdense que era, pero Weber, lo que plantea Fayol, división de trabajo, ¿sí? En la división de trabajo aparecen las jerarquías, aparece la autoridad, aparece la responsabilidad, ¿sí? Porque también esto después lo tenemos que ir entrelazando todo, porque son todas definiciones que hacen un conjunto, ¿no? Acá aparece la definición de cadena de mando. Cadena de mando. Bien, ¿y por qué Weber? Me metí a Weber en la cabeza, Fayol. ¿Por qué Fayol habla de una cadena de mando? ¿Por qué se representa como una cadena? Porque hay jerarquías intermedias entre el jefe o la autoridad máxima y el empleado. Podría haber jerarquías intermedias. Bien, ¿qué más? ¿Qué podría representar esa cadena? Diferentes sectores también. Delegar tareas. ¿Cómo? ¿Qué, mi amor? Tareas. Sí, podría haber delegación de tareas. Pero algo representa esa cadena. Que el objetivo sea más eficaz. También. Pero, está todo bueno lo que están diciendo. Pero, Relación superior y subordinado, ¿no sería? ¿En el sillón estás ¿por haciendo? qué eligió una cadena para graficar esto? Porque hay distintas áreas. Porque están relacionadas. A ver, las cadenas. Porque todas las áreas están unidas en un solo lugar. ¿Cómo? Todas las áreas están unidas en un solo lugar. ¿Así, bebé? Bien, eso ¿En la mano? sí. Bien. Y otra ¿Ya cosa lo más. tiraste? ¿Qué son las cadenas? ¿Son blanditas o son duras? Son duras, ¿Son fáciles de romper o difíciles de romper? difíciles. Bien. Es cadena de mando porque lo que plantea Fayol es que cuando baja un mando, esa orden no se debe romper. Ahí está. Por eso aparece la representación de la cadena de mando. Tiene muchas cosas que planteaba recién, ¿no? Eslabones, una estructura, pero algo que, por eso va la representación de la cadena, es que, ¿se acuerdan que hace un rato dijimos que debe haber obediencia, debe haber subordinación? Bueno, pero Entonces, no si llega una grite. orden, llega algo por parte del mando, esa orden no se tiene que romper. El oso de malla. El oso en malla. ¿Mm? Volvemos a lo mismo, acuérdense que Fayol. Seguimos con Fayol, profe. Fayol, ¿sí? Plantea, ¿sí? Orden. Entonces, si hay algo que se está marcando, ¿sí? Un mando que está bajando, debe respetarse, no se puede romper. ¿Mm? Por eso va la representación de la cadena de mando. Ojo, la cadena de mando significa más cosas, pero me interesaba el concepto de una orden que bajó por parte de un mando, no puede ser, no debe ser violentada, no debe ser resistida, no debe ser, ¿sí? Es algo que es una locura, por supuesto. Está hablando de mundo del trabajo dentro de la lógica del mundo del trabajo, ¿no? Después si uno dice, péguense un tiro, está bien que hay que resistirse y romper la cadena. Así no, nene, pero así no. pensando en las órdenes lógicas del mundo del trabajo. ¿Cómo cada pedo todo el mundo? Carolina levantó la mano. Sí, por ejemplo, un empleado donde están para llegar al jefe general, digamos, al máximo. Al máximo. ¿Debe pasar por diferentes áreas? ¿No puede hacerse una queja directa? Es difícil, porque volvemos a lo mismo. A ver, en una creo que nosotros planteamos un organigrama, ¿no? Vuelvo a dibujar otra vez. Acá está el jefe máximo. Acá hay áreas, y después acá hay los jefes de área, y quizás las áreas estén subdivididas, ¿sí? Y haya otros jefes acá, y acá abajo otros empleados, ¿sí? ¿El tema cuál es? El tema es que si yo, que estoy acá abajo, quiero llegar a este directamente,
estoy salteando una cadena de mando, 2 cadenas de mando, ¿sí? Para llegar acá. Cuando vos ves el dibujo del organigrama, vas a ver que hay líneas de ida y vuelta, donde a quien reporto, ¿sí? Entonces, si yo me pego un salto hasta acá, y sí, estaría violentando un montón de, digamos, de mandos en el medio. ¿Sí? Es complicado. Yo qué sé. Hay empresas que te dicen, no, sí, viene el dueño y te dice, cualquier cosa venía a verme a mí. Después no vas a ver al dueño, quizás no te da la razón y después tienes que lidiar con todos los que están acá que te van a querer matar. Pero bueno, depende de las organizaciones. Lo que pasa es que si el dueño o el CEO ¿Qué tiene esto haces acá, ahí? el CEO ¿Qué no está haces respetando ahí? No, las jerarquías de todos los que despacito. tiene ¿Cómo abajo. se hace el bebé? Sería terrible para la autoridad de ese CEO. Vos, qué nene, vos. ¿Sí? Porque no está respetando a su gente. Claro, Y es sí, más, entendí. otra cosa, yo soy el CEO y yo a este de acá y a este de acá le di la responsabilidad, ¿se acuerdan de haber hablado de responsabilidad? De que no quiero que me lleve un solo quilombo a mí. Si me llevo un quilombo de abajo, los tengo que matar. ¿Para qué tengo toda una línea de jerarquía en el medio entre los trabajadores y yo que estoy marcando la dirección de la organización? Digo, habría un montón de fallas. Por eso las organizaciones tienen que evitar esas fallas. Eso que vos planteás, si realmente pasa, es una falla de la organización. Que un trabajador quiera hablar con el jefe máximo es porque estos de acá no hacen su laburo como corresponde. No cumplen con sus responsabilidades. Y ahí volvemos a lo que planteamos inicialmente, ¿no? ¿Qué es eso feo, hijo? ¿Qué es lo que marca ¿Qué es eso feo, hijo? Administración? Planificación, organización. Y esto es clave. Si yo organizo una empresa para que haya mandos medios, para que puedan, ¿sí?, lidiar con las problemáticas del día a día, y me están llegando las problemáticas del día a día, arriba de todo en la pirámide de una estructura organizacional, tenemos un problemón. ¿Para qué tengo a esos mandos medios? Y me están llegando los quilombos por todos lados. ¿Se dan cuenta, no? Ahí aparece, cuando uno habla de las estructuras organizacionales, aparece el diseño, ¿sí?, como el armado de esa estructura para que la empresa esté ordenada. ¿Sí? El director de la empresa tiene que estar marcando el rumbo de la empresa, no puede estar resolviendo el problema de un trabajador que, no sé, le pasó algo. Eso lo tiene que resolver otro mando. Por la responsabilidad del director general de la organización, del CEO, son otras responsabilidades. ¿Sí? Pero bueno, ojo, a ver, soy un trabajador o una trabajadora, está queriendo llegar al director máximo de la empresa, es que hay quilombo abajo. Ahí la empresa tiene un problema. ¿Sí? Ahí aparece el análisis organizacional. Hay que analizar dónde están las fallas. ¿Mm? Pero tranquilamente puede pasar porque hay empresas que funcionan muy mal. ¿Sí? Así que no me extraña para nada. Pero bueno, es donde se tiene que sentar a ver qué está fallando en la planificación de la organización para que no lleguen los quilombos de abajo hasta arriba de todo. Se tiene que resolver antes. ¿Cuánto se lo querés, pendejo? Bueno. Sí. Un celo la U le tenés que dar. El orden. Bien. Acá orden de organización lo vamos a aprender como no solamente el orden que decíamos una estructura ordenada, sino dentro de la organización tiene que haber orden. ¿Sí? Orden. Fíjense que dice, parte de toda organización prospera, ¿sí?, con los recursos adecuados, el orden social y un ambiente de trabajo seguro. De ese orden habla Fayol. Fíjese que mete orden social y ambiente de trabajo seguro. Ahí aparece seguridad y higiene. Imagínense la seguridad y higiene de 1905, lo que debe hacer, ¿no? ¿Sí? Pero bueno,
lo que plantea Fayol es una organización segura, Pásamelo. ¿sí? Con menos accidentes, con menos riesgo, o con menos riesgo, menos accidentes. ¿Me lo va a pasar? Va a hacer que los trabajadores rindan mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que un accidente se para. ¿Es de la producción. papá o el celu? Porque, ojo, ¿Es de la papá o el celu? Fayol ni pensaba en el bienestar de los trabajadores. Fayol pensaba en los trabajadores como maquinitas que funcionando en un lugar prolijito y estando más o menos contentos, producían más. Claro, él no lo veía como seres humanos, digamos. Quizás como seres humanos sí, pero como seres humanos inferiores te veía. Eso, tal cual, seres humanos Eso inferiores. seguro. Pero dijo, si a estos seres humanos inferiores le damos un poquito más, ya como van a rendir, le vamos a sacar más provecho. Pero lo que querían era sacarle más provecho a las personas. La administración. Esa época eran épocas donde la gente trabajaba toda amontonada, con falta de higiene, falta de seguridad. ¿Qué? ¿A dónde vas? Sí. Bueno, una cosita. La administración de las organizaciones, hoy, 2025, tiene el mismo objetivo. Sacar el máximo provecho de las personas en la organización. ¿Qué número es? Que la organización funcione de la mejor manera para poder ganar más plata. El concepto es el mismo, Quizás hoy vamos a tener un poquito más de derechos laborales, menos esclavitud, pero el concepto es la organización. Me estás haciendo burla por las trabajo tiene que dar plata. Mucha. Y para que dé mucha plata hay que sacar el máximo provecho de los recursos. Bien. Fíjense, orden social habla de relaciones cordiales y productivas. Lo que planteaba Fayol es que el espacio de trabajo no tenía que ser un lío. ¿Sí? Por eso, vieron que antes hablábamos de disciplina, de obediencia, ¿sí? de gente más contenta. Entonces, bueno, orden social. Que no sacar una piña a los trabajadores en medio de laburo, que la gente más o menos se lleve bien, que no haya muchas malas palabras, que no haya conflictos. ¿Sí? Bien, eso es lo que planteaba Fayol. Visionario, vuelvo a lo mismo. Y ojo, hoy lo podemos tomar todo desde el derecho laboral y decir, bueno, mirá cuántos derechos que se adquirían. Los estaban otorgando porque querían más productividad. Pero bueno, aprovechando que era más productividad, los trabajadores, si se cumplían estas reglas de la administración, se iban a ver beneficiados. Bien. Acá no, ¿qué? Acá no. Fayol plantea acá la equidad. Tiene que haber en una organización equidad. ¿Sí? Dice, se presenta cuando hay una gestión justa, ¿qué hace el lo que repercute en la lealtad de los empleados, ¿sí? Así como cada quien recibe exactamente lo que merece. Y dice, todos los empleados reciben un trato equitativo, sin discriminación, independientemente de su edad, género, raza, religión. Nathan. ¿Qué es lo que plantea Fayol con esto de la equidad? ¿No? Habla del trato justo. Habla de que a las personas se las trate con, vamos a decir, con igualdad, ¿sí? Con que se respeten creencias, edad, género, ¿sí? Ojo, igual, imagínense en 1900, ¿no? Las mujeres en el mundo del trabajo tenían muy pocos derechos, ¿sí? Habrán conquistado algún derechito, pero no tenían casi nada de derecho, ¿sí? Pero bueno, lo que Fayol planteaba era, haya mujeres, hombres, niños, porque había niños, gente morocha, clarita, rubia, lo que sea, si los tratamos más o menos a todos con igualdad, van a laburar mejor. Bueno, se va papá entonces. Se va papá Insisto con esto, principio del siglo XX en Estados Unidos o Inglaterra, un racismo increíble, si un negro no trabajaba ni en pedo en una empresa, las mujeres eran, si los hombres eran esclavos, las mujeres eran esclavas a la 10ª potencia, ¿sí? Los niños también,
Pero bueno, lo que empieza a plantear es trato un poco más. Lo que ella quería es que yo le regale la mitad. ¿Cómo? ¿No? No sé si me está hablando bien o quién le habla. Alguien le da el micrófono. No, Bueno, se le prendió el micrófono. Sí. Profe, o sea, las personas empiezan a pasar, Fayol lo que dice también es, empieza a pasar de un objeto a sujeto, los empleados. Más o menos, sí. Más o menos. Sí. Igual, para Fayol, aunque se habla de todo Época, esto, ¿no? la remuneración, etcétera, la medición que hizo Fayol era numérica, éramos números, ¿sí? Las personas eran números. Lo que hace Fayol, y Taylor también lo hace, se ponían en las organizaciones con un cronómetro. Entonces veían cómo trabajabas vos, ¿sí? Mal alimentada. Y decían, con la panza vacía y pensando en morfar, hace 20 pares de zapatos por día. Al día siguiente te daban de comer. Y veían que vos venías bien comido, con más energía, y veían que cuando vos comías, hacías 25 pares de zapatillas por día, no 20. Entonces alguien dijo, hay que darle de comer a estos. Hay que ver en la película Tiempos Modernos, que recalca... Tiempos Modernos grafica mejor. Grafica. Sí. El taylorismo, ¿sí? Ay, Nana, que es Taylor, Nana, tomando el principio de administración de Fayol, Nana, también mide a las mi personas, también piensa en la división del trabajo, y ya piensa en la división del trabajo mucho más Nana se hace el puntillosa, bebé. donde aparece ahí el concepto de cadena de montaje, o el modelo de producción en cadena, donde uno pone tornillitos, después otro va y se fija los tornillitos bien apretados, después otro va y pone una chapita, el otro va y así van montando un producto. Bueno, Chaplin hace una burla de lo que es el fayolismo y el taylorismo y el fordismo, porque ahí aparece a la par de Taylor, Henry Ford. Henry Ford lo que hace es aplica el taylorismo en su empresa. Toma lo que dice Taylor, lo aplica y lo ajusta. ¿Sí? No es Henry Ford el que inventa la cadena de montaje, pero Henry Ford es el primero que le saca provecho a la cadena de montaje. División del trabajo especializado en una línea de producción donde entraba un producto por una puerta y después de todo un recorrido productivo en una línea de montaje, ¿sí? Salía de la otra puerta el producto ya elaborado. Autos, ¿sí? Entraban las chapas y algunas cosas de un lado y del otro lado salía un auto armado. Era más rápido que una sola persona hiciera todo el trabajo. Exactamente. Concepto de división del trabajo, especialización. Lo arranca Fayol, lo pule Taylor y Ford lo pone en aplicación. Ojo, después ese concepto, que es el modelo cientificista del trabajo, Weber lo cuestiona, ¿sí? Y dice, no, pará, las personas no son máquinas, las personas son personas. ¿Se acuerdan que les mostré hace un ratito esta filmina? ¿Sí? Perdón, me equivoqué. El que decía que las personas son personas es Mayo. Me equivoqué yo, perdón, ahí se me chispoteó. Dije tantas veces Weber. Weber lo que genera y lo que plantea es, ¿vieron la administración, que hoy podemos decir que es la administración pública, que hablan de la burocracia de las oficinas, la burocracia del Estado? Sí. Bueno, Weber lo que plantea era el modelo burocrático del Estado y de las organizaciones también, ¿sí? En donde lo mismo, vieron que hoy en un determinado momento el modelo de burocrático del Estado era, tengo que ir a hacer el DNI, y tenías que ir a una oficina, te sale una foto, después otra oficina, te tomabas la huella, después otra oficina, te tomabas los datos, después otra oficina, y después el correo en 6 meses te llega el documento. Y había un archivo, y otro archivo, y otro archivo de archivo.
Sí, Bueno, te esa- dan una ayuda? ¿Qué constancia de ayuda, que tu bebé? documento estaba en trámite mientras tanto. Viste que recién alguien dijo división del trabajo. Bueno, esto es la división de la administración. Pero el modelo burocrático habla mucho de lo que son los procesos de la burocracia y explica un poco cómo se inventa la burocracia del Estado también. Del Estado y de las empresas también. ¿Sí? La administración, imagínense que hoy con una computadora uno ingresa a internet y entra a una página y tiene para hacer, no sé, tramitar la licencia de conducir, tramitar, no sé, hoy el registro automotor, cosas que se están, vieron que dice el proceso de desburocratización, ¿sí? Bueno, Sí, eso, justo muy actual ahora. ¿cómo? Que justo es un tema medio como bastante actual ahora. Claro, en realidad es actual porque la tecnología hoy está permitiendo romper con el modelo burocrático. Hoy con el almacenamiento de datos, ayuda, con la bebé? velocidad que ¿Qué le corren los pasa a mi datos, gordo? es bastante más simple. Igual tardó mucho, La en luz, bebé. tener digitalizados un montón de documentos que eran bastante burocráticos. Dame la luz. Bueno, Dame la luz. pero Elton Mayo, que Dame. me interesa un poquito, porque estábamos hablando de que Dame, Taylor, dame, Fayol y Henry Ford de papá. hablaban de las personas como una pieza más de la producción, una pieza más de la máquina. Esa es la película de Chaplin. Dame la Chaplin se transforma en una pieza más de la máquina. Sí, a mí lo que me causa gracia es cuando no veo. Ay, no viene un vendedor para que trabaje y coma más rápido, le quiere vender una máquina de comida. Sí, sí, pues él Pero sin se burla descansar. de algo que era el trabajador como una pieza más, como un número más. Bien, Elton Mayo lo que plantea es... Dame. Sí, todo bien. De papá, pero de las papá, lo personas son agarra, papá lo agarra, personas, papá lo ¿sí? agarra, Entonces papá lo agarra. empieza a plantear en la Escuela de Pensamiento de las Relaciones Humanas un poquito se más en apagó. detalle cómo son las personas. ¿Sí? Ya Se la persona apagó. como persona, no persona Dile, como mamá, parte de la ayuda. máquina. Mamá, ayuda a pedirle. Ojo, también la teoría de las relaciones humanas está tomando a las Mamá, personas ayuda. para sacar el máximo juguito. Ya hablan un poquito más de comprender a las personas del No, lado se de la tira. psiquis, ¿sí? No, Neita. Y pensar a la persona como un sujeto que tiene necesidades, deseos y un montón de cosas más, y cómo también aprovechar esas cuestiones que están vinculadas a lo humano para sacar el máximo rendimiento dentro de una organización. ¿Sí? Hoy la escuela de administración moderna o la área de recursos humanos, ¿sí? Mismo ustedes también, como gente que va a relacionarse con personas dentro de la organización, vamos a hacer un mix entre lo que sería las teorías de la administración más clásicas y el análisis de las personas ya con sus características sí, propias, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les planteaba en una clase que la organización tiene una estructura organizacional y también tiene una cultura organizacional? ¿Sí? Si separásemos las teorías, la estructura organizacional la trabajaron Fayol, Taylor, ¿sí? Y la cultura organizacional la trabajó un poquitito Elton Mayo. No con la profundidad que hoy se analiza la cultura organizacional, pero es como que se pensó un poco más en la persona como persona. ¿Pizza querés, mi amor? Con sus ¿Quieres una virtudes y pizza? con sus defectos. Fíjense, por ejemplo, que en ciertas premisas de Fayol, ¿sí? Habla de subordinación. El trabajador tiene que ser subordinado, se la tiene que bancar, ¿sí? Llegue la orden que llegue. Bastante estructurada en la definición. ¿Sí? Y lo que plantea Mayo es, todo bien, el trabajador ¿No se la va a querés pizza, bancar bebé? siempre y cuando tenga un buen día, siempre y cuando la orden sea procedente, siempre y cuando no haya un conflicto. Siempre, entonces, ahí aparece como un análisis un poquito más profundo de las personas. ¿Sí? Acá, en esta teoría, la persona es un número. Aunque dice que hay que darle mejor remuneración, tiene que comer más, tiene que... Es todo pensado para ser parte de la maquinaria, como decíamos antes.
Fíjese cuando hablamos de orden, ¿no? Orden social, y habla de normativa dentro de la organización. Dice, marcos que definen qué es el comportamiento aceptable o inaceptable y quién debe ser responsable de hacerlo cumplir. Volvemos siempre a esto del orden, ¿sí? Como pensando en un lugar donde está la disciplina, donde están las jerarquías, ¿sí? Fíjense que dice, comportamiento aceptable o inaceptable y quién debe ser responsable de hacerlo cumplir. Vuelve a sacar a relucir las jerarquías, la cadena de mando, ¿sí? La disciplina. Y ahí aparece uno que va a disciplinar. Una supervisión que vigile que las normas se apliquen correctamente. Entonces ahí habla de, ¿se acuerdan que decíamos la responsabilidad de las jerarquías? Sí. Sí, la Una de las principales responsabilidades que plantea, ¿sí?, Fayol es, ¿sí?, que las normas se apliquen. ¿Sí? Pensemos todavía en los momentos, ¿no? Hablando de 1900. Y creo que está, no me acuerdo si esto se aplica, esto se publica en 1890 y pico o 1900 y pico. ¿No? La verdad, la fecha exacta no la tengo, pero es fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Bien. Eso lo termina. Equidad. Dice, la equidad se presenta cuando hay una gestión justa, lo que repercute en la lealtad de los empleados, así como cuando cada quien recibe el trato que merece. Esto lo vimos recién, ya ahora que estoy pensando, ya lo vimos, ¿sí? Sí, recién hablamos de eso. Acuérdense que... Acá está papá. Vamos a decir, trato justo, gestión justa, ¿sí? Tiene que ser las cosas justas. Volvemos al concepto de que rompían con el trabajador esclavo. ¿Va a comer pizza, bebé? ¿Vas a comer pizza? Esto es importante. Estabilidad. Plantea, fíjense, dice, las empresas deben evitar los costos innecesarios de rotación. ¿Qué, mi amor? ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que Fayol y Taylor planteaban división del trabajo, especialización, personas que empiecen a hacer algo, ¿sí?, y que sean las que más saben sobre ese algo que hay que hacer? Ahora, si esa persona que hace algo que otro no sabe hacer y lo sabe hacer muy bien, si lo pierdo, tengo un problema. Entonces lo que plantea es, hay que evitar la rotación de personal, hay que evitar que la gente se vaya. ¡Pendejo! ¡Convídame! Hay que darle certezas. Entonces, lo que plantea Fayol es, tenemos que hacer que los buenos se queden. ¿Me convidas? ¿Me Se convidas, empieza a hablar de trabajo estable. ¿Me vas a convidar, hijo? En otro momento, cuando el trabajo era especializado, se iba uno, ¿qué me importaba? O se moría uno. Convidale a papá. Ahora, se te va uno de los buenos, imagínate, es un problema de pensión. Entonces, ahí aparece, ¿sí?, lo que hoy podemos plantear como la retención de talento. A los buenos tenemos que retener. Y lo que plantea, volvemos siempre al mismo concepto, ¿no? Que volver a capacitar a otro es costoso. Hasta que esa persona se prepare como corresponde, se va a perder plata. Entonces, lo que se plantea es quedarse con los buenos, hacer que la gente se quiera quedar. Vas la boca llena, pendejo, ¿Sí? no Por eso puedo habla el ni concepto de hablar. estabilidad en el trabajo. En Estados Unidos, sí, sobre todo pensando en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra en esa época también, sí, Inglaterra un poquito menos, la estabilidad de empleo no es muy una gran característica del mundo yankee. Si vieron las películas yankees que miran uno y dicen, usted está despedido, y lo echan, y lo echan como un perro, ¿sí? Es un concepto que
le cuesta mucho a los yanquis. Y se quieren quedar con los buenos. Pero el trabajo en Estados Unidos es muy inestable. Porque tiene un concepto de no protección hacia la estabilidad del empleo. En Europa y Argentina, las leyes protegen la estabilidad del empleo. Están protegidas. ¿Sí? Fíjense que si uno lee la ley de contrato de trabajo, busca que todos los trabajos sean en relación de dependencia con contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Y si se quiere romper ese contrato, el empleador debe indemnizar a la persona, ¿sí? Porque es un despido injustificado. Bien. Eso es protección de la estabilidad en el empleo. ¿Se acuerdan que yo dije que muchos de estos conceptos que plantea Fayol después son base de muchas normativas de trabajo de muchos países en el mundo? La normativa argentina y la normativa de muchos países, ¿sí?, tienen como premisa garantizar la estabilidad del empleo. Después las empresas no lo cumplen. Después las empresas, cuando no garantizan la estabilidad del empleo, tienen que indemnizar a los trabajadores, ¿sí? Pero es una premisa. Y que está pensada en un aspecto. Fayol la pensaba en base a que ¿Le vas hay a que dar a quedarse papá? con los mejores. ¿Sí? Y volver a arrancar de cero es un quilombo. Nathan. Y las normativas de trabajo plantean la estabilidad del empleo como una seguridad para los trabajadores y trabajadoras. Nathan. Pero bueno, el concepto sale No de te ahí. hagas el pavo. Nathan. Sí, hacete. ¿Qué querés? Digamos, ¿Qué, papá, que estoy acá? la teoría de la administración plantea que a los integrantes de la organización hay que alentarlos a tomar la iniciativa, ¿sí? Si a la gente le permiten, ¿sí?, tener iniciativa para llevar adelante cosas positivas, hay mayor grado de satisfacción laboral, es mayor productividad. ¿Más pipí? Esta es una premisa ¿Cuál es el pipí? que Plim Plim. Fayol plantea y Quiero Taylor más Plim no le da Plim. bola. En la cadena de producción no hay iniciativa. ¿Más loro? Sí, son movimientos repetitivos, siendo engranaje de una gran maquinaria. Donde sí se plantea la iniciativa como una premisa, ¿sí?, es en la teoría científica de Elton Mayo, donde sí se habla de la creatividad, de dejar que las personas tengan capacidad de poder contribuir a la organización y que al poder contribuir se sienten parte, al sentirse parte, ¿sí?, adquieren mayor compromiso con la organización. Una pregunta, profe. Sí. ¿Esta filmina está subida también? Sí, la voy a subir hoy. Hoy o mañana. Bueno. Como les planteaba recién, fíjense estas premisas de lo que sería la fundación de la administración, ¿sí? Prácticamente estas premisas que son de 1900, hoy en el 2025, están todas vigentes. Quizás un poquito más suavizadas, ¿sí? Quizás en algunas organizaciones nos tienen como un número, pero en muchas organizaciones todavía las personas siguen siendo números, ¿eh? Lo digo así. Y a la empresa le importa 3 pelotas los sentimientos o las necesidades de lo que haya. La persona es una parte más de una maquinaria que va en una dirección y que tiene que cumplir un objetivo organizacional. Pero bueno, son las que le dan orden a una organización, ¿no? Vieron que el otro día graficábamos el diseño organizacional, la estructura, el organigrama,
Bien, y todo eso va en base, o se piensa en base a estos principios de administración. Una organización necesita, para funcionar bien, que definir la división del trabajo, las áreas, la jerarquía, la obediencia, la subordinación, la línea de mando, la cadena de mando. Tiene que estar bien definido eso. Si no está claro, la organización va a funcionar mal. Por eso decíamos que la administración es la que planifica, la que organiza, la que controla. El área administrativa le da vida a la organización. No es la que produce, pero es la que le da orden y forma. O forma y orden. O forma ordenada. ¿Sí? Podemos decirlo de muchas maneras. Entonces, ¿cuán importante es la administración? Muchísima. Nosotros vamos a ver, un poquito más adelante, que ustedes van a administrar algo en la organización, que es la seguridad y higiene. Convidale, papá. Y ahí aparece un montón de estas premisas, ¿no? Aparecen jerarquías, subordinación, cadena de mando, y podemos decir un montón de cositas más. Compromisos. Por eso, cuando él plantea una de las premisas de la administración, las tenemos que empezar a pensar. Y, bueno, a ver, ¿nosotros vamos a ser parte de la administración de la organización? Sí. Recursos humanos y seguridad y higiene son parte de la administración de la organización. Aunque usted va a decir, no, pero nosotros articulamos con las áreas operativas. Vamos a ver Miki, bebé. Pero ustedes van a hacer otra cosa en la área operativa. No van a poder producir, ni a hacer revoque en las paredes, ni a trabajar o operar una máquina. Van a hacer otra cosa. Y en esa otra cosa que van a hacer, que es proteger a las personas, ¿sí? Van a administrar. ¿Ese nomás? ¿Ese nomás? Van a administrar. ¿Sí? Van a llevar adelante un plan de seguridad y higiene. Bien. Con papá. Wow. Ah, me faltó uno. El espíritu de equipo. Esto ya lo dijimos 20 veces, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que la dirección dice que tenemos que ir por un lado y todos tenemos que subordinarnos al objetivo de la organización y dejar de lado nuestras individualidades, ¿sí? Pluto. La implementación va a hablar siempre del espíritu de equipo, ¿no? Somos todos de la misma organización, tenemos que ir todos para el mismo lado, tenemos que mancomunar nuestros esfuerzos para que todo funcione, y etcétera. Hay millones de frases motivadoras. Somos familia. Marcando el espíritu del equipo. Podemos hacer un montón. Transpirar la camiseta. A favor, y ponerse la camiseta y tatuarse el logo y tantas cosas que puedo decir. Pero que esas frases motivadoras la familia. ¿Eh? Somos todos compañeros. Sí, sí. Y somos mucho más que compañeros, somos un equipo, ¿sí? Somos un equipo. A salir adelante. El equipo es un conjunto de personas que funcionan en armonía con un objetivo en común, ¿sí? También casi como una organización. Y que cada persona tiene una función. Entonces, bueno, ahí aparecen conceptos que están entrelazados, ¿no? Es decir, bueno, a ver, principio de la administración, división de trabajo, jerarquía, responsabilidades, subordinación por parte de los que están por debajo de los que tienen la jerarquía, una cadena de mando que no se debe romper, ¿sí? orden, respeto dentro de la organización, ¿sí? Decíamos la paz social, ¿no? Sí que seguimos el espíritu de equipo, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que hace que funcione la organización. Como les planteaba antes, hoy cuando uno analiza esto, lo ve como re obvio. Está diciendo algo obvio. Sí. Es obvio porque tenemos encima más de 100 años de organizaciones del mundo del trabajo que están funcionando bajo estos conceptos. Para nosotros los trabajadores del 2025 es obvio, es obvio lo que me está diciendo, que hay jerarquía, orden. ¿Te querés ver si no, vos? No funcionarían las organizaciones. Claro que sí. Y es así que es ¿Quieres ver, obvio. bebé? Pero es obvio porque esto fue instaurado hace más de 100 y pico de años
Y a las organizaciones les llevó tiempo crear todos los procesos administrativos para que funcionen. Hoy nosotros tenemos organizaciones que las administraciones que funcionan, ¿sí? Y que tienen estructura, y que están bien definidas las jerarquías, y las cadenas de mando, y la unidad de mando, y está todo bien definido, pero estamos 100 y pico años, ¿sí? Despacito. No, Después no, de Neitor, lo no se pega. que, después de que esto se No se pensó pega, bebé. y se empezó a aplicar. Por eso cuando uno ve esta temática, No, bueno, no se pega entonces. las sensaciones, No se pega. ya lo sabemos esto. Sí, sí, porque somos sujetos de un mundo del trabajo donde la administración, ¿sí?, se aplica hace más de 100 años. Bueno, pero no se le pega, mamá. Donde la Mimito, administración mamá. es Mimito, el corazón Mimito, del funcionamiento de las organizaciones. Mimito. Perdón, Y mamá. donde nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra tarea va a ser dentro de la administración de la organización. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Una organización también puede ser una entidad religiosa? Sí. Mirá la iglesia. ¿Quién es el CEO de la iglesia? El Papa, supongo. ¿De dónde sale la central de la iglesia? El Vaticano, después tiene jerarquía, cadena de mando, están los obispos, los cardenales, los no sé qué, tiene 200 millones de jerarquías. Mira, justo de una organización recontra compleja, la iglesia, pero que está bien definida, ¿eh? Vamos a ver dónde sale la centralidad de esa organización, hay unidad de mando, todo tiene, todo se da. Súper organizada, es una organización súper organizada. ¿Sí? Y que está ordenada mucho antes de que existan los principios de administración. Me voy a bañar, amor. Papa Me voy a bañar. existe hace más de 1000 años existe. Entonces, fíjense cómo de repente cuando uno empieza a ver la administración, ¿sí?, también se empieza a dar cuenta que las organizaciones, sea la que sea, tiene una estructura administrativa. Eso, bebé. Está planificada, tiene organización, tiene dirección y tiene control. Y fíjense esto, ¿no? Que administración es el conjunto sistemático de reglas. Son reglas, son reglas que generan que funcione la organización. Después vuelve, papá. Buena pregunta esa, si la iglesia es una organización. Terrible organización. Gracias, profe. Demasiado gigante para analizarla. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí o estoy viendo cualquier cosa? ¿No? Bueno, a ver, 2 o 3 mensajes parroquiales, ¿sí? Saben que nosotros teníamos que volver a clase presencial en una semana o 2 semanas, no me acuerdo bien ahora, pero hubo una modificación. ¿Ya les llegó la notificación? Porque el instituto donde físicamente estamos va a hacer vacaciones. Sí, profe, nos llegó. Ah, buenísimo, buenísimo. Cambia la fecha parcial, ¿sí? Ya después les vamos a mandar un mensajito por el Moodle, la fecha nueva de parcial. Yo tenía 2 opciones. Tomar el parcial, sí, que era en la fecha 5 de mayo, era la fecha original, ¿no? Ya no, me perdí ya con las fechas. Hola, ¿se acuerdan la fecha que yo he hecho de parcial que vamos a tener? No. No me acuerdo, profe. Tengo todo. No, no me acuerdo yo tampoco. En apuntes. Me están haciendo buscar. El 7 de mayo, profe. No, el 7 de mayo. 8 de mayo. Ahí está. 7 de mayo era el parcial, ¿sí? Sí. El 7 de mayo era el parcial y lo vamos a pasar, creo que para el 13 de mayo. Ustedes están los miércoles, sí, 13 de mayo. La clase presencial va a ser el 6 de mayo. ¿Sí? Si no estoy loco. A ver, porque ahí hay algo que no me da los números. Sí, creo que el 13 de mayo es el parcial. Bien.
La cosa es así. Yo tenía que cortar los temas del primer parcial antes del 7 de mayo y ahora tenemos una semana más de clases antes del primer parcial. ¿Sí? Probablemente meta un temita más en el primer parcial. El primer parcial va a ser un poquito más con un poquito más de temas. Y después el segundo parcial va a ser con 3 clases y el segundo parcial, porque ya prácticamente nos va a agarrar el fin del cuatrimestre. Pero hubo surgió creo que van a ser unas refacciones en el edificio y eso nos impidió volver a la presencialidad en la fecha que tenemos pautadas. Igual eso después se los mando por Moodle, ¿sí? No se preocupen, no se asusten. No va a ser temas ni muy complejos, ni que voy a meter algo terriblemente difícil, ¿sí? Pero más que nada para aprovechar las clases y que después el segundo parcial no nos corra el calendario, porque va a tener muy pocas clases después del primer parcial. Profe, consulta. Acá en el mensaje dice que la semana de exámenes es del 19 al 23 de mayo. Ah, bien, entonces 19 de mayo. Ah, está bien, 19. Bueno, listo, entonces el parcial no va a ser el 13, va a ser el 21 de mayo va a ser. Yo dije 13 es 14 de mayo, 21 de mayo. Estoy mirando La clase presencial sería de la semana del 12 del 14 al 15 de mayo. Sí. Así que el parcial se estira 2 semanas. Pasó del 7 al 21. Eso significa que vamos a dar un poco más de contenido. Exactamente. Sí, porque si no, después no me alcanza. Y si volvemos a repasar, profe, lo que ya estábamos dando. No, es que, a ver, la semana presencial que va a ser, que nos vamos a ver el 14 de mayo, ese día es de repaso. Es presencial y de repaso. Y después el 21 es el parcial. Entonces nosotros vamos a ver contenidos nuevos, ¿sí? Hasta la semana del 7 de mayo. El 14 hacemos el repaso y el 21 tomamos el parcial. Bien. Y después nos queda 28 de mayo clase, 4 de junio, 11 de junio y si no recuerdo mal, el parcial es el 25 de junio, si no recuerdo mal. Ya no tenemos ningún feriado, nada por delante. Y también justo a esta cursada nos cayeron unos cuantos feriados. Así que eso también como que te desbarajusta un poco las clases. Pero bueno, más que nada ya lo tenemos más o menos claro. Entonces pasamos el parcial del 7 al 21 de mayo. Bien, ¿quedó alguna duda con eso? Porque alguien me pregunta acá, el 7 sería la clase presencial y el 14 parcial. No, eso ya quedó desactualizado. Es el 14 presencial y el 21, ¿sí? El parcial. Al menos por lo que ustedes me dijeron que notificaron que la semana de presencialidad va a estar ahí. ¿Sí? Oh, perdón, la semana de parciales va a estar ahí. Yo ya me perdí con la agenda, estoy medio enquilombado. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Lo que sí yo ahora les voy a mandar el formulario de Forms, ¿sí? Porque tiene que contestar unas preguntitas. Las preguntas que mandé son para que escriban, no son multiple choice, ¿sí? La idea es que me contesten las preguntas con lo que recuerdan de la clase o con lo que a ustedes les salga a responder ante las preguntas que yo les voy a hacer. Digo esto, pues se van a encontrar con 3 preguntas en el formulario que son para contestar sobre ciertos conceptos. Léalas bien y contéstelas, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes pueden escuchar en la clase o de acuerdo a lo que ustedes conocen. ¿Sí? No son preguntas muy complicadas, pero me interesa un poquito que esos conceptos los tengan, ¿sí? Bien. Esperen que volví a bajarme el link, ahí bajo el link del form. Ustedes son comisión B, ¿no? Sí. Sí, profe. Yo estoy perdido.
Yo pensaba que era viernes, así que estaba con el otro profesor. Estaba perdido hoy. Bueno, a ver. Ahí acabo de enviar el formulario. Profe, el formulario que mandó el miércoles pasado, yo Sí. no pude entrar porque salí antes de la clase. No pasa nada. Si ya lo hiciste, no pasa nada. ¿Sí? Hacé ahora, el de hoy sí. Vale, gracias. Bueno, yo me voy a quedar acá mientras ustedes entran y lo van contestando. Bien. Cualquiera que no pueda ingresar me avisa. Profe, disculpe. Sí. Nada, necesito abandonar la llamada porque tengo que entrar a trabajar en este momento. Nada, mil disculpas, pero me toca trabajar tarde hoy. Profe, está muteado. Hola, hola. Luz, salite de la video, pero completame el formulario. Dale, y yo dale. dejo abierto un ratito, ¿sí? Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego. ¿Todos pudieron ingresar bien? ¿Estamos tranquilos con eso? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bárbaro. Profe, yo le envié el formulario. Buenísimo. Los que van terminando me avisan que ya lo enviaron y nos vemos la próxima clase. Así que ya lo voy saludando. Buen fin de semana, felices Pascua. Y nos vemos el miércoles que viene. A los que se van yendo, ¿sí? Yo ya lo envié, profe. ¿Ya nos Bueno, vamos? bueno. Sí, sí. Ah, ok. Buen fin de a todos, Buen chicos. fin de. Chao, profe. ¿Quién? Brisa. Algo le pasó a Brisa, a ver.
No le sale el formulario. Brisa, ¿estás ahí? Hola, sí. Bueno, No me sale ahí el lo formulario. volví a subir el formulario. Pero a ver si puedes entrar. Sí, ya pude. ¿Viste? Ah, buenísimo. Gracias. Profe, yo ya le mandé el formulario. Buenísimo. Si ya terminaron, Chao, profe. a la semana que viene. Nos Hasta la semana vemos. que viene. Listo, profe. Buenas noches. Buenas, nos vemos. Listo, Profe, profe. ahí le envié las respuestas. Buenísimo. Bueno, los que van terminando, nos vemos la semana que viene. Buen fin de. Nos vemos. Profe, ahí yo ya le envié las respuestas. Buenísimo. Bárbaro. Chao. Chao. Listo, profe, ya le envié. Buenísimo. Chao. Profe, ya le envié. Chao, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Listo, profesor, por mi parte también. Ya. Bien, listo. Nos estamos viendo. Buen fin de. Bueno, Ricardo, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Chao, profe, que ande bien. Chao, Lucas. Nos vemos.